Muy bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. Ahora empezamos ya con el apartado de análisis de datos con herramientas informáticas y una breve introducción a lo que es la inteligencia de negocios. Hoy en día sabemos que vamos construyendo habilidades, ¿verdad? Que empezamos en la primaria, luego en la secundaria. Nuestras habilidades matemáticas, ¿verdad? Empezamos a saber contar, a hacer las operaciones básicas. Vamos yendo en la universidad a profundizar en cálculo avanzado. Ustedes están por recibirse y tienen que prepararse para la vida. Entonces, este gráfico es muy aleccionador acerca después de cómo nos desempeñamos profesionalmente. Claro que no dejamos de utilizar nada de eso, pero el Excel va a tener una preponderancia en el trabajo del día a día de ustedes de- desde el momento en que empiecen a trabajar en una empresa, en una institución, ¿verdad? En cualquier lugar. Es muy importante entonces que también tengan ustedes algunas habilidades en cuanto al uso del Excel. Por definición, no quiero que queden solamente con el Excel, sino que es cualquier hoja de cálculo. Hoy día también existen en el mercado soluciones libres, como por ejemplo el LibreOffice u otras más, ¿verdad? El OpenOffice también. Con él uno tiene un paquete siempre de una aplicación de escritorio para poder realizar cálculos a través de una hoja de cálculo. Estas son aplicaciones que tienen múltiples celdas y forman una matriz de filas y columnas, ¿verdad? Estas celdas pueden contener datos de tipo texto, datos del tipo numérico, alfanuméricos y también fórmulas, ¿verdad? Ustedes hasta aquí están las temas fórmulas, de seguro que lo estuvieron utilizando profundamente en el Excel. Están acostumbrados a hacer operaciones aritméticas en segundos, ¿verdad? Por ejemplo, sumar toda una columna, todos los valores de una columna y tener entonces el resultado inmediatamente. El beneficio principal de las hojas de cálculo es que uno puede actualizar o corregir cualquier dato. En especial nosotros estamos muy interesados en la parte de los datos numéricos, ¿verdad? Y él tiene la habilidad de recalcular automáticamente sin necesidad de volver a editar las fórmulas, ¿verdad? Entonces, ustedes que van a estar en el día a día van a verlo después, que es muy importante tener estas aplicaciones en el trabajo, en el día a día. Primero empezaron con cosas simples. La primera eh, hoja de cálculo que yo utilicé estaba en formato DOS y era muy básica, pero podíamos hacer operaciones entre celdas y entre columnas, entre filas, y muy fácilmente, ¿verdad? Entonces el tratamiento de los datos para obtener información siempre ya fue una función muy fácil de realizar desde que uno cuenta con este tipo de aplicaciones. Ah, después empezaron a generarse gráficos, ¿verdad? Uno dice que una imagen dice más que 1000 palabras y estas aplicaciones del tipo hoja de cálculo hoy en día facilitan enormemente la creación de gráficos y nos van a ayudar a representar estos datos y entenderlos fácilmente, ¿verdad? Hoy lo que tenemos que entender y dominar van a ser el tema de las tablas dinámicas en el Excel. Una tabla dinámica, ¿qué es? Es un reporte que es muy flexible,
que nos va a dar la oportunidad de modificarlo en base a distintas variables. Básicamente nosotros podemos realizar una pregunta Excel sobre los datos y se va a obtener una respuesta adecuada en la pantalla. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tabla que tiene los campos mes, producto 1 y producto 2, entonces nosotros podemos realizar el colocar en las filas los meses y en la celda de valores en donde se va a intersectar con los valores de la columna. Entonces vamos a tener, por ejemplo, toda la sumatoria del mes del producto 1 y del producto 2. Entonces vamos a poder tener esta información en una forma mucho más amigable y en forma resumida. Vamos a suponer que existe una tabla de datos que va a contener muchísima información sobre ventas de una compañía. Vamos a tener una columna con los productos que vende la empresa. También vamos a tener otra columna en la cual va a estar la ciudad donde se realizan las ventas. Y también vamos a tener la cantidad de ventas que se corresponden a cada ciudad. Entonces, si nosotros tenemos organizados nuestros datos, en donde tenemos la primera columna, que es el producto, la segunda el país, la tercera el estado, la cuarta ciudad, y la quinta como el dato de las ventas, entonces vamos a organizar y vamos a tener en forma normalizada nuestra información, nuestros datos, ¿verdad? Cada recuadro va a representar una celda de Excel. Vamos a ver y vamos a responder a una pregunta en la cual se solicita un reporte con el total de ventas por ciudad y el total de ventas por producto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el desafío? Nuestro desafío va a consistir en lograr obtener la suma de las ventas para cada ciudad y la suma de ventas de cada producto. Una forma es utilizar fórmulas, ¿verdad? Entonces agrupamos y buscamos por celda y vamos metiendo el valor en otra columna y vamos haciendo unos resúmenes, ¿verdad? Pero afortunadamente hoy en día tenemos lo que se llaman las tablas dinámicas que nos van a hacer un puente y permitir realizar comparaciones entre distintas columnas de la tabla. Entonces, si nosotros en nuestra tabla dinámica podemos definir cuáles son las filas que vamos a representar en la tabla y cuáles son las columnas, entonces las celdas entre las que se entrelazan, entrecruzan, van a corresponder a los valores numéricos en donde vamos a totalizar el valor solicitado de la fila con la columna. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es especificar cuál va a ser el campo que vamos a empezar a comparar. Y vamos a elegir el campo ciudad, que van a estar en las filas de nuestra tabla dinámica. Entonces, hay solamente valores únicos en este momento en nuestra tabla dinámica. Pero, ¿qué sucede si nosotros podemos realizar una comparación con las columnas en las cuales colocamos los productos? Entonces, automáticamente el Excel va a agrupar los productos para mostrar valores únicos en las columnas de esta tabla dinámica. Entonces, nosotros, si teníamos en las filas, las ciudades y en las columnas los productos, nosotros vamos a representar entonces las ventas que van a ser el cruce, la celda que entrecruza a la fila y la columna correspondiente. Con esto se va a obtener un reporte que va a comparar las ciudades y los productos
Y para cada combinación de ciudad-producto se va a tener el total de las ventas. Las tablas dinámicas nos van a permitir elegir entre las columnas de una tabla de datos y también hacer comparaciones entre ellas para poder realizar ya un análisis y tener entonces información. Entonces, vemos el esquema en el cual nosotros arriba a la izquierda tenemos la tabla origen de los datos y abajo a la derecha está la tabla dinámica en la cual vamos a agrupar entonces valores de ciudad y producto o de país y producto, y tenemos entonces las ventas como una sumatoria de la agrupación de ambas. Les pido entonces que ingresen al aula virtual y descarguen el archivo ejemplo-td1.csv que se encuentra en la semana 5, en la carpeta de la semana 5. Muy bien, ese archivo vamos a tener y vamos a hacer un desafío. Vamos a abrir este archivo CSV. Los archivos CSV ustedes saben que pueden ser logrados a partir de exportación de gestores de bases de datos como el MySQL, el SQL Server, ¿verdad? Y no hay problemas en abrirlo. Entonces vamos a tener los campos exportados en las columnas y los valores para cada uno de los registros en las filas correspondientes. Y lo que nos pide este ejercicio es que generemos una tabla dinámica para visualizar la cantidad de ventas en dólares por cada país. Si ustedes se dan cuenta, esta tabla tiene, por ejemplo, vamos a analizar el primer registro. El producto es el Xbox 360, el país es Colombia, el estado Antioquia, la ciudad Medellín, y las ventas son de $1,081, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos los datos de producto, en qué país, en qué estado, en qué ciudad y qué monto de ventas hay. Ahora,
Queremos generar una tabla dinámica en la que vamos a agrupar los países y vamos a también tener entonces los productos y por cada producto cuánto se vendió en cada país, ¿verdad? Entonces, hay que hacer clic sobre cualquier celda de la tabla de datos que vamos a desear considerar en la nueva tabla dinámica, ¿verdad? Vamos a seleccionar el comando tabla dinámica, ¿verdad? Vamos a hacer clic en la pestaña insertar, arriba tenemos archivo, inicio, insertar, y vamos a hacer clic en el botón de tabla dinámica. Nos aparece un cuadro de diálogo en donde nos pide que seleccionemos la tabla o el rango. Entonces tenemos que seleccionar toda la tabla, desde la primera celda arriba a la izquierda hasta la última celda que contenga datos abajo a la derecha. En nuestro caso, empieza en A1 y termina en E22. Nos pide también la ubicación en donde nosotros queremos colocar el informe, o sea, va a generar una tabla, ¿verdad? Y esa tabla donde queremos que aparezca, muchas veces queremos que aparezca en una nueva hoja de cálculo y algunas veces queremos que aparezca en la misma hoja de cálculo en la cual estamos trabajando. Vamos a seleccionar nomás nueva hoja de cálculo. El cuadro de diálogo nos va a pedir elegir si se desea colocar la tabla dinámica, ¿verdad? Y al darle el botón aceptar, va a crear la nueva tabla dinámica en la nueva hoja, porque nosotros le habíamos dicho, ¿verdad? De que genere el informe, o sea, la nueva tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Entonces, el informe por defecto aparece de esta forma. A la izquierda está una tabla que dice tabla dinámica, que es donde van a ir apareciendo los datos una vez que nosotros realicemos las asignaciones de qué queremos representar en filas y qué queremos representar en columnas y cuál va a ser el valor que se va a totalizar. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es, hacemos un clic en producto y el clic, a ver, pues si es que puedo visualizar, bueno, aquí está. Si nosotros hacemos clic aquí en producto, mantenemos presionado y luego arrastramos hasta etiqueta de columnas, entonces nos va a aparecer los productos en las columnas. Y si nosotros hacemos clic en ciudad, presionamos ciudad y luego lo arrastramos hasta donde dice etiquetas de fila, entonces vamos a tener que en las filas vamos a tener ciudad y en las columnas vamos a tener el producto. Pero ¿qué es lo que vamos a totalizar? Entonces tenemos que situarnos entonces en ventas, hacer clic en ventas y arrastrarlo hasta donde dice sumatoria valores. ¿Sí? Hacemos esto y entonces nuestra tabla dinámica se transforma entonces, lo que estaba a la izquierda, en los países, ¿verdad? México, Bogotá, Guadalajara, y en las columnas nos van a aparecer los productos. Él encontró que existen 3 productos, el Xbox, el Wii y el PlayStation.
Y entonces automáticamente él totaliza todas las ventas realizadas por cada uno de estos productos y lo coloca en la celda correspondiente en la intersección con el país. Y también logra tener un total general por país y un total general del producto vendido en todos los países. Eso está reflejado, lo primero, en total general en la fila correspondiente a la derecha y el último en las filas correspondientes abajo. En la esquina inferior derecha, donde está el valor 37.726, entonces va a ser el total de todos los productos en todos los países. ¿Se entiende cuál es entonces la metodología para las tablas dinámicas? Hay también otro ejercicio y para lo cual ustedes tienen que descargar el archivo ejercicio-td2.xlsx. Vamos a utilizar datos existentes en órdenes de compra y el objetivo es crear 3 tablas dinámicas dentro de la misma hoja de Excel donde vamos a analizar y comparar las tallas, los colores y las zonas de la ciudad en donde se realiza el envío de los productos. Entonces, en donde vamos a analizar las zonas, que sería entonces en esta, perdón, que sería en esta tabla dinámica, nosotros tenemos que representar en el valor de las filas, las zonas, ¿verdad? Y nos va a calcular entonces la sumatoria de la cantidad y vamos a colocar directamente las cantidades como valor a sumar, ¿sí? Podemos analizar también las etiquetas, los colores. Esta es otra tabla dinámica para eso. Y por último, las tallas, ¿verdad? L, M, S, XL, ¿verdad? Entonces, tenemos las 3 tablas dinámicas como objetivo para poder lograr. Una vez generadas las tablas dinámicas, vamos a analizar los datos y vamos a generar una segmentación de datos. ¿Para qué? Para que esto pueda vincularse. Entonces vamos a insertar la segmentación de datos. Eso está siempre en la pestaña insertar y último, casi último a la derecha está segmentación de datos como lo indica la flecha azul. Al hacer eso nos aparece un cuadro de diálogo en donde nos muestra cuáles son los valores que se pueden segmentar y ahí están, por ejemplo, las fechas donde están logradas las órdenes de compra. Vamos a hacer clic derecho y vamos a seleccionar el ítem condiciones de informe y vamos a seleccionar entonces la conexión del informe para la fecha, para la tabla dinámica 1 y para la tabla dinámica 2. Vamos a aceptar y entonces quedan enlazados. Hay una manera predeterminada en la cual el Excel utiliza la función suma cuando crea los totales y los subtotales, ¿verdad? Y para cambiar eso, por ejemplo, puede ser una sumatoria. Nosotros no queremos que sea la sumatoria, queremos que sea, por ejemplo, el conteo o queremos que sea la desviación estándar o cualquier otro valor. Entonces, simplemente nos tenemos que situar encima de la tabla dinámica, hacer clic derecho, ir hasta el ítem configuración de campo de valor y ahí por defecto es la suma, ¿verdad? El segundo tipo de cálculo o de agrupación que podemos tener es el de cuenta, ¿verdad?
El tercero es el promedio. El cuarto es el máximo valor o el mínimo valor y así sucesivamente. Vamos a hallar otros tipos de agrupaciones, valores que vamos a colocar en la agrupación, ¿sí? Entonces, eh, hasta la cantidad de registros que tengan valor numérico, ¿verdad? Entonces, hay formas de tener distintos tipos. También podemos crear un gráfico dinámico en donde este gráfico va a mostrar los datos de la tabla dinámica y este gráfico de vuelta va a ajustarse automáticamente si vamos a aplicar algún filtro en la información. Para crear el gráfico dinámico debemos hacer clic sobre cualquier celda de la tabla dinámica que va a servir como base del gráfico y posteriormente tenemos que hacer clic sobre el comando gráfico dinámico que se encuentra dentro del grupo de herramientas que está en la ficha opciones. Entonces, nosotros vamos a hacer clic sobre, por ejemplo, nuestro ejemplo de nuestro primer ejercicio, en donde habíamos representado los valores por cada país de los productos que se vendieron, ¿verdad? Entonces, vamos a insertar el gráfico dinámico. El gráfico dinámico está en esta pestaña, ¿verdad? Que está aquí. Vamos a darle, entonces, vamos a seleccionar el tipo de gráfico. Podemos hacer el de columna agrupada. Y al hacer el gráfico de columna, de seleccionar el gráfico de columna agrupada, entonces nosotros estamos visualizando en formato gráfico lo que está representado en la tabla dinámica. Entonces, se agrupan las columnas para cada uno de los países, por ejemplo, Colombia, España y México, ¿verdad? En donde van colocándose los valores de los productos vendidos. El celeste corresponde al PlayStation 3, el naranjado al Wii y el gris al Xbox, ¿sí? Entonces, vemos mejor cuál es el resultado con un solo gráfico, ¿sí? Entonces, hasta aquí llega el contenido que les vamos a presentar en esta semana. El viernes van a poder hacer más ejercicios con el ingeniero Ovelar acerca de cómo generar estas tablas dinámicas, cómo hacer el enlace entre las tablas dinámicas, entre varias tablas dinámicas, y cómo generar un gráfico que tenga como origen a nuestra tabla dinámica. Si tienen alguna consulta, entonces quedo a disposición. Está todo claro, profe. Ok, entonces, tienen esta misma diapositiva, ya está cargada en el aula virtual. Ambos archivos, el CSV y el XLSX, también lo pueden descargar. Y si siguen atentamente la secuencia de la diapositiva, van a poder generar. Si se traban en algo, entonces simplemente escriben en el foro o se comunican conmigo de alguna forma, ¿verdad? Si no estoy dando clase o no estoy en una reunión con un cliente, les voy a atender sin problema. No son ustedes muchos, entonces esta metodología nos obliga a que tengamos un poco más de contacto ya a partir de ahora. Estas son todas cosas prácticas. Si no, hay también mucha información en videos de YouTube u otras cosas, ¿verdad? Algunos de ustedes pueden haber ya aprendido esto, no hay ningún problema. Entonces, para ustedes va a ser un repaso de su vida diaria, lo que ya lo están utilizando. Y para lo que es nuevo, esto
Después, cuando tengan que ustedes generar informes gerenciales en base a datos de cualquier base de datos o de cualquier fuente de información, les va a servir y van a poder destacarse de otros profesionales, ¿verdad? Entonces, les insto a que practiquen y que no duden en preguntar o en contactar. Y el viernes continúan con el profesor Ovelar, ¿sí? No sé qué pasó con mi mouse. Desapareció. Aquí está. Se quedó trabado mi mouse. Parece que le entró un bicho. Bueno. Entonces, hasta aquí la clase. Quiero terminar de grabar, pero algo le pasó a mi ratón. Ahí se volvió. Mi lápiz óptico estaba sobre la tableta y eso lo obligaba.